Muy bien, con nosotros el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Muchísimas gracias por regresar a nuestra mesa. ¿Cómo le va? No, un honor para mí. Gracias por la invitación. A ver, hay tantas dudas, ¿no? Entonces, yo hago preguntas que pueden parecer raras, pero son las que me hacen la gente en la calle. ¿Quiénes serán deportados a partir de hoy? Se parece una pregunta así, ¡boom! Pero... En realidad, de lo de Guantánamo, estamos hablando de personas que son... No, Guantánamo no. ¿Quiénes serán deportados? Ok. Bueno, la primera prioridad son aquellas personas quien constituyen una amenaza a la seguridad pública, a la seguridad nacional. ¿Cómo determinan eso? Por los antecedentes penales. ¿Ok? Y por la revisión de seguridad que debían de haber Pero hecho. antes de eso, ¿no sería lógico que deportaran a los que ya tienen presos? Sí, que son precisamente, deben de ser en gran parte aquellas personas que estén cumpliendo condenas penales. Un extranjero que no es residente, que haya sido convicto de un delito mayor para efectos migratorios, es sumariamente deportable, una deportación expedita. Si no es ciudadano. Si no es residente. Si no es residente. Si no es residente. Si es residente... Tiene derecho a corte de inmigración. Porque para quitarte la residencia o la ciudadanía tendría que empezar un proceso legal diferente, ¿no? Exactamente. Los otros que pueden correr peligro son aquellas personas con parol humanitario. Hubo un memorándum la semana pasada donde en teoría son personas que están sujetas a deportación expedita por haber entrado bajo parol y sobre todo si llevan menos de 2 años en el país. Entonces, el memorándum de Hoffman, el director del Departamento de Benjamin Hoffman del Departamento de Seguridad Nacional, es de que en teoría le pueden revocar el parol y pedirle una deportación expedita con derecho a una entrevista de miedo creíble. Pero eso nos está preocupando porque estamos hablando de un grupo de aproximadamente 530, 540 mil personas que entraron con parol humanitario. No es para sembrar miedo, ni pánico, ni mucho menos. No, o sea que técnicamente a los que entraron por avión y recibimos en el aeropuerto con cámaras y todo eso, le pueden quitar el parol. ¿Con qué estaban? Con un parol. En un parol, pero aquí está el detalle. Y que no pidieron asilo antes del año. Los que pidieron asilo antes del año, que es la fecha límite, deben de poder estar bien. Ellos van a priorizar los que no pidieron asilo antes del año. El cubano que esperó el año y el día presuntamente no debe de correr peligro porque son ajustables bajo la ley de ajuste cubano. El venezolano que entró en el TPS, el haitiano que entró en el TPS. O sea que en realidad no todo el mundo corre peligro, pero esa potestad existe en el Código de Inmigración y sí es preocupante que algunos de ellos puedan enfrentar deportación expedita. Pero tú no tienes un límite para entrar en un proceso de petición de asilo. Tú puedes, después de estar 3 o 4 años aquí, pedir asilo. No. Bueno, ahí está el detalle. Hay que pedirlo antes del año. El que lo pidió antes del año... Vamos a poner un punto ahí. Para entrar en un proceso de petición de asilo tienes que hacerlo antes del año de estar aquí. De haber llegado. O sea, si ya tú llevas más de un año, tú no puedes entrar en un proceso de petición de asilo. Está fuera de tiempo. En las regulaciones estipula que una de las circunstancias extraordinarias que pudieran considerar para aceptar la presentación tardía es que el extranjero haya ocupado un estatus legal, incluyendo parol, y que presente el asilo dentro de un tiempo razonable. Me enredé ahí. O sea, a ver, hay una regulación que dice que si estás legal y después de que pierdes el estatus legal presentas el asilo rápidamente, que en teoría el asilo se puede considerar. Pero es difícil y eso depende del criterio del adjudicador. Okay. Vamos entonces para atrás. Entraste. Entonces, vamos a poner el ejemplo de los cubanos, ¿no? Que también están, por supuesto, los venezolanos que entraron con un parol. Ese parol al cubano al año y un día le permitía ajustarse por la ley de ajuste. Y le sigue permitiendo. Eso sí no importa. ¿Puedes llevar 3 años aquí? Sí. ¿Y qué va a pasar ahí? No pasa nada siempre y cuando... No le retiren el parol. Le pudieran revocar el parol, pero el hecho que entró bajo parol y tiene la permanencia continua por 1 año y un día, más de 1 año y un día, calificaría por el ajuste cubano, aunque le revoquen el parol. ¿Pero tú crees que la administración va o ya hizo que va a revocar el parol a todo el que entró por parol? No sabemos. Se filtró un reportaje en el fin de semana en una cadena CBS de que presuntamente van a emitir un memorándum que pretenden revocar los paroles humanitarios. Yo no sé si lo van a hacer. Pero eso no ha pasado, ¿no? No ha pasado. O sea, lo que se ha anunciado es que se detuvo el parol. Sí. Los que van a entrar nuevos. Sí, y se anunció esta posibilidad de revocar parol y deportación expedita
Eso fue un memorándum que se firmó creo el 23 de enero por Benjamin Hoffman, donde sí corren peligro de estar sometidos a un proceso de deportación expedita, sobre todo si no presentaron el asilo antes del año. Pero ¿no parece lo más ilógico que antes de llegar a ese grupo hay que deportar un montón de gente que cometieron delitos, que son delincuentes, que están... O sea, que el que entró aquí por el aeropuerto con un parol empieza a sentir miedo. Totalmente de acuerdo. Yo lo que le recomendaría es que si es cubano, aplicara la ley de ajuste cubano el día antes. Y yo consideraría, si llevan menos de un año en el país, que consideren un asilo. Ajá. Porque es el grupo que van a priorizar. Pero si pierdes el asilo, ¿no pierdes también la oportunidad de ajustarte a la ley? Puedes hacer las dos cosas. ¿Ah, sí? Puedes hacer las dos cosas. ¿Y qué consecuencias tiene perder un juicio de asilo? Es una entrevista de asilo, generalmente. Una entrevista. Con un oficial de asilo. Ah, no es... pero yo he visto que van a veces ante un juez. Algunos casos están citándolo directamente a la corte, lo que entraron con la aplicación móvil CBP One en la frontera, ese probablemente está en corte. Pero el que vino con parol humanitario no tiene corte, porque está legal, no es deportable, hasta que le revoquen el parol o algo por el estilo. Ese cubano, ese haitiano, ese nicaragüense, ese venezolano, debería de presentar su asilo si califica, antes del año. De no presentarlo antes del año, corre peligro de que pierde la oportunidad de perder asilo, le revocan el parol, está indocumentado en el país y pudiera enfrentar una posible deportación expedita. Es complicado, pero hay un memorándum que ya sí emitieron que crea esta posibilidad. Los que sí no tienen ninguna posibilidad, porque he visto varios reportajes de personas, incluso que ya han pensado en quedarse en México, algo son esos cubanos, venezolanos que están en la frontera. Ahí ya se acabó. Ya por proclamación presidencial, en estos momentos la posibilidad de pedir asilo en la frontera está suspendida. Van a reanudar en algún momento permanecer en México, pero eso no ha sucedido todavía. De pedir asilo desde el lado mexicano de la frontera. Sí. Para un proceso de corte. ¿Y en México se quedan en el limbo? ¿México cómo es para admitir extranjeros? Generalmente dan... No digo, bueno, me voy a quedar a vivir en México. ¿Qué pasa ahí? Buena pregunta, porque generalmente daban cartas de permiso de tránsito para llegar a la frontera sur. Pero, era el tráfico organizado. Exacto. Ahora con esta situación, dar un permiso de tránsito para alguien que tal vez no tenga ni siquiera la posibilidad de intentar pedir asilo en la frontera sur, en algún momento México a lo mejor va a tomar medidas en el asunto. También leí que se está negociando, y creo que el secretario Rubio publicó algo referente a esto, de crear un tercer país seguro en El Salvador. Así que si hay un tercer país seguro en El Salvador, esa pudiera ser otra opción para los que vienen a pedir asilo, como que existe entre Estados Unidos y Canadá. Pero esos son para los que no han entrado todavía. Para los que no han entrado. Los que están acá. Vuelvo yo a ese tema, ¿no? Porque hay pánico. ¿Qué va a suceder? Los que están acá depende de cuándo entraron, nacionalidad, y determinar si presentaron el asilo antes del año o no. El cubano, por lo general, no debe de correr peligro por la ley de ajuste cubano. El venezolano que entró antes del 31 de julio del 23 goza con un TPS que lastimosamente lo tienen ahora hasta abril 7 del 25 porque lo revocaron, o lo rescindieron. No lo rescindieron, lo cancelaron. El haitiano que entró antes de junio del 24 también tiene la posibilidad de pedir un TPS. El caso más difícil es el del nicaragüense, porque no tienen ajuste y no tienen TPS. El TPS nicaragüense es para el nicaragüense que entró en el año 98, o sea, 30 de diciembre del 98. Entonces, el nicaragüense que no haya presentado asilo antes del año, desde mi punto de vista, es que corre mayor peligro de estas deportaciones expeditas. Y el hecho de que en esos países haya dictadura. Es alarmante, vimos... pero servirá, no un juicio político, servirá en un juicio migratorio. Si se presentó el asilo a tiempo y hay argumento... O sea, si llevas más de un año, olvídate de presentar asilo. No olvídate, pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Hay un tecnicismo ahí, pero es muy difícil. Y costoso. Y costoso y con buena representación legal, porque hay que argumentar esta reglamentación de que ocupó un estatus legal, que se presentó dentro de un tiempo razonable después de haber ocupado el estatus legal, que por lo tanto lo deben de considerar a tiempo y que la persona debe de poder proceder con su caso. Pero el ambiente de todas maneras no es favorable. No, no es favorable y de hecho... Yo he visto en inmigración que es eso, está el ambiente de recibir, está el ambiente de sacar. Eso es cierto. Eso es cierto. Es un mundo distinto el de las leyes migratorias, ¿no? Sí, porque varía mucho, tienes toda razón, con la administración.
porque mucho se decreta por orden ejecutiva. Entonces, las leyes generalmente no cambian tanto. Este fue la primera ley significativa que hemos visto en inmigración hace muchísimos años, la de Laken Riley, que también es una ley que va a reformar muchísimo nuestro sistema de inmigración, pero generalmente lo de inmigración se guía por órdenes ejecutivas, regulaciones, y por lo tanto la rama ejecutiva tiene mucho poder sobre cómo se aplica la ley de inmigración. ¿Sabes qué me recuerda a eso? El caso Elian González. Y les voy a decir cuando regresemos de la pausa, ¿por qué? Además que viene la otra pregunta. Entonces, ¿quiénes irán a Guantánamo? Continuamos hablando a la vuelta con el abogado Ángel Leal.